Bienvenido al canal de la Primera Iglesia Bautista de San Salvador. Esperamos que seas edificado a través del mensaje que estás por escuchar. Recuerda visitar nuestro muro en Facebook para que conozcas más acerca de nuestras actividades. También puedes escribirnos a nuestro correo electrónico. Será un placer saber de ti. Dios te bendiga. Amados hermanos y hermanas, la migración, ustedes pueden leer en la Biblia, es un hecho común, es un hecho constante. La mayoría de cristianos llama la historia de la salvación. Es decir, que la salvación de Dios siempre ha estado presente en la historia humana y la Biblia es el relato o el escrito de esa historia. Voy a ver si más cerquita, ahora sí. Con las mismas palabras, pero cambiando un poquito el sentido. La Biblia es la historia de la salvación, pero yo prefiero, la Biblia es la salvación de Dios en la historia. Porque la historia, hermanos, hermanas, no es como los capítulos de una telenovela o de una programación que Dios hizo en una supercomputadora, sino es algo dinámico, tiene una dinámica interna que va cambiando constantemente a lo largo de ella. El ser humano va equivocándose y Dios va corrigiéndolo. El ser humano se arrepiente, Dios lo perdona, sigue con la bendición de Dios. El ser humano peca, después Dios lo castiga y así es un ciclo sin fin. Surgen cosas nuevas cada día, pero Dios está listo para salvarnos siempre. Entonces, la Biblia contiene escrita la salvación que Dios ha realizado en favor de los seres humanos a lo largo de la historia. En esta historia bíblica, entonces, la migración está presente desde el momento de la formación del pueblo hebreo, que más tarde sería el pueblo de Israel. Los cristianos que somos el verdadero Israel, el Israel de Dios, el nuevo Israel, el remanente fiel, el remanente santo, que fue profetizado a todo lo largo del Antiguo Testamento, también somos un pueblo de extranjeros y peregrinos. Así nos llama Hebreos capítulo 11, versículo 13. Nosotros no estamos estacionados aquí. Tenemos una dinámica que vamos de camino en las luchas y en las pruebas. La iglesia sigue caminando. Y cantábamos antes, solo se detiene para predicar, pero después dijeron, no, en lo que va predicando, en lo que va caminando, va predicando. Entonces, nada la detiene para predicar. Y en efecto, en el Nuevo Testamento, mientras van caminando, prediquen. Es decir, que nosotros somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. La primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11, también desarrolla ese mismo tema. Nosotros no somos de aquí, somos extranjeros. Nosotros no estamos estacionados en este planeta queriendo dar a entender que no tenemos por qué defender las cosas de este planeta, los sistemas sociales, políticos, económicos, militares, religiosos que dominan el mundo entero. No tenemos por qué, porque vamos caminando hacia algo mejor. Y a veces uno cree que ese partido político, uno cree que ese equipo de fútbol, uno cree que ese sistema social, uno cree que ese sistema político, uno cree que ese sistema económico va a ser eterno. No, solo Dios es eterno y su palabra que permanece para siempre. Todo lo demás es pasajero, todo lo demás se gasta con el uso, todo lo demás pasa de moda. Nosotros entonces somos extranjeros, peregrinos en este planeta Tierra, caminando hacia la vida eterna en el reino de Dios. Así está escrito en Hebreos 11:13 y en la primera de Pedro capítulo 2 versículo 11. La historia humana entonces, la historia bíblica y la humana toda, está llena de migración, de movimiento de un lugar a otro. En algunos casos es voluntaria. Uno se va porque uno quiere, no le gusta donde Dios dijo que uno naciera. Yo no sé por qué Dios me mandó a nacer a El Salvador. Yo hubiera nacido en Canadá. Yo no sé por qué Dios me mandó a nacer aquí, siendo tan bonito Australia y teniendo tanto espacio. Y aquí vivo en este apartamentito. Hay una sabiduría infinita de Dios y una voluntad soberana. Y aquí nos mandó a nacer. Entonces, ¿por qué uno quiere irse para otro país? Y le da pena el papá y la mamá que uno tuvo. ¿Por qué no fue mi papá Aristóteles Onassis? Ese ya no lo conocen ustedes, que fue el hombre más rico del mundo. ¿Por qué mi papá no fue Bill Gates? ¿Por qué no fue la reina de Inglaterra? Ya tuvieron una boda yo como esa que vi en la televisión como 4 horas seguidas.
es que la voluntad soberana de Dios y la sabiduría infinita de Dios dijo que ese papá y esa mamá eran los mejores para vos. Como estamos en el mes de la familia, y este país al que te mandó a nacer, este es que es más bonito aquel, vámonos para allá. Entonces, transforma en todo lo bonito de aquel que te gusta. ¿Por qué no hacer de este país uno igual a aquel? Ay, no, es que es más fácil irse a vivir para... Vaya, uno reniega de la voluntad soberana de Dios y de la sabiduría infinita de Dios. Sin embargo, a veces la migración no es voluntaria, a veces la migración es obligada, violenta, forzada, en algunos casos por el hambre. Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, que hoy conocemos como Mesopotamia, entre los ríos Tigres y Éufrates, Irak. Por allí salió Abraham y le dijo que fuera a Canaán, a orilla del mar Mediterráneo. Pero el hambre obligó, Dios no le dijo a Abraham que emigrara hacia Egipto. Y allá compró a la esclava Agar y ahí se desató toda la serie de problemas. Por andar uno queriendo ayudarle a Dios o creyéndose sabio y soberano. El hambre obligó a Abraham. La sequía obligó al pueblo de Israel a emigrar en muchos casos. Y a veces son los imperios. Necesitamos esclavos que trabajen allá. Y Babilonia se llevó a todo el pueblo de Israel, dejó a los viejitos como yo y patulecos como yo, enfermos como yo, y se llevó a los que podían trabajar, a los que podían explotar su fuerza de trabajo, a los que tenían algún conocimiento científico. Esas migraciones son obligadas, forzadas por los imperios. A veces es la guerra de la cual huye uno, como en nuestro país. Sea cual fuere la causa por la que la persona emigra, sale de su país, hasta nuestro Señor y Salvador Jesucristo pasó por eso en el relato que ya leímos. El mismísimo Hijo de Dios, o Dios mismo en persona, fue obligado a emigrar con sus papás por un decreto del rey Herodes. Es decir, que huyó para salvar su vida. Y los papás huyeron con el niño para salvar la vida del niño por el decreto del rey Herodes, que había dicho muerte para todos los niños, uno de esos va a ser el rey, entonces los mato a todos para que no haya rey que me sustituya, creyendo que él sería eterno. Y el niño recién nacido se vio obligado a desplazarse hacia otra tierra, en este caso Egipto. ¿Cuáles son algunos motivos de la migración, obligada o voluntaria? Porque hay un punto de quiebra, hay un detonante en la vida de todos, hay algo que hace estallar el deseo de irse de su país, hay un motivo, hay una causa, y a veces esos motivos son ajenos a la persona, es decir, la persona se ve obligada o forzada a irse de allí. En otros casos se va porque quiere, como decía la gente de antes, le rebalsó el gusto, no satisfecho con lo que tiene aquí, busca por allá. Por ejemplo, salvar la vida es un motivo por el cual la gente se va. Ustedes se dieron cuenta allá en Siria, desde la Segunda Guerra Mundial hasta hoy, nunca había huido tanta gente de la guerra por salvar su vida, pretendiendo salvar su vida, y metieron en crisis a toda Europa. Así que el detonante, la causa o el motivo fue salvar la vida. Hay otras personas que dicen, aquí no me siento bien, yo busco una vida mejor. Otros se van porque aprovechan una oportunidad de estudio. Hay otros que se van porque aprovechan una oportunidad de trabajo. Hay otros que se van porque aprovechan una oportunidad de matrimonio, como la red de internet. Yo conozco personas que por la red de internet se han conocido, se han enamorado y después se han casado. Hay otros que solo pisto le han mandado y nunca nada, y se aprovecha. Yo conozco unas 2 que 3 de aquí de El Salvador. Por la red de internet publican su foto y con aquellos programas que arreglan la imagen, Photoshop, le quitan las arrugas, le quitan la nariz, panda, la boca así, los dientes blanquitos, y la gente mira el foto y dice, yo con esta me caso. Y la gente ha viajado kilómetros de distancia largos por unirse a una pareja. Aprovecharon la oportunidad del amor. Otro fue por el estudio, porque le otorgaron una beca, pero la mayoría es porque
si a aquellos les fue bien, entonces yo voy y hago lo mismo que hicieron aquellos. Buscando un futuro mejor, siguen el ejemplo de aquellos que han prosperado en otro país. Y ustedes ya conocen cuántos países se vieron envueltos en ese éxodo, en esa salida de Europa hacia los Estados Unidos de Norteamérica, llegando a Nueva York, que era el puerto más conocido en aquellos días. La migración entonces, hermanos, hermanas, tiene una válvula de escape, un detonante, un motivo, una causa, cuando uno cree que puede estar mejor en el otro país. El que dice, no, aquí estoy bien, si aquí hay suficiente tierra para que me entierren, ¿para qué quiero ir a buscar tierra por otro lado? Y ahí se queda, aun cuando lo amenacen a muerte. Yo conocí a un joven que lo obligaron los grupos que conocemos nosotros como pandillas o maras, ándate de aquí que no te queremos ver. Eso es una sentencia de muerte. Y él dijo, si yo aquí nací, yo aquí me crié, yo aquí me enamoré, aquí me reproduje, ¿y yo para qué me quiero ir? Como a los 3 días estaba muerto. Es terrible, pero la mayoría se va. Hay algunos que se quedan, se van porque rechazan la situación actual o porque allá hay algo más atractivo que lo que tengo aquí en este país. La mayoría de veces también hay problemas en las relaciones. No sé si ustedes conocen, saben de algún caso de una muchacha que el enamorado eterno la abandonó cuando se la embarazó. Entonces la muchacha se va a tener su hijito porque aquí le da pena que digan que salió embarazada en la iglesia, y aquí la conoce la niña Chón, y allá don Chente, también don Chalío, y entonces dice, mejor me voy, dice, y se va la muchacha. Un problema familiar. A veces los papás le dicen, andate, aquí ya no tenés casa, ni tenés comida, ni tenés mamá, ni tenés papá. Y entonces el hijo se va. 12 años. Yo conozco personas que a los 12 años ya está grandecito, busca cómo te ganas la vida. Y conozco otros de 60 que todavía lo mantienen los papás. Nadie, yo dando testimonio estoy, hermanos, hermanas, dando testimonio. Hay situaciones así en la vida, pero hay otros que se van porque lo echaron del trabajo y ya no tiene alimento, sustento económico. La gente emigra a otro país. O hay muchos que se van huyendo de una demanda, es decir, tienen problemas con la justicia, con el sistema judicial del país, y también esos aprovechan para huir. Más si tienen orden de captura. Hay un montón que emigran por esta razón. Y allá, hace poquito, la semana pasada, allá en Costa Rica, en un pueblo bien bonito que conocí yo, allá capturaron a uno que andaba huyendo aquí. A otros en España los capturaron viendo un partido de fútbol en el estadio Camp Nou del Barcelona. Como la cámara enfoca así a personas para verle los gestos, las reacciones, y casi siempre la gente se mira en las pantallas, el que está a la pared y vos estás saliendo, entonces saluda, y van viendo que era uno que tenía orden de captura. Al estadio lo fueron a traer, huyendo de la justicia. Ahora bien, habiendo visto los motivos, las causas, los detonantes de la migración, fíjense que este fenómeno ha fundado muchos pueblos, hermanos, hermanas. En todas las culturas humanas leemos esto. Una serie de migraciones que dan como resultado la fundación de un pueblo. Por ejemplo, los aztecas en México se iniciaron con la emigración de los indígenas de Aztlán, buscando otro lugar más bonito, conocido hoy como Tenochtitlán. Y fundaron ahí la ciudad y de ahí toda la cultura mexicana. Una emigración. Las cualidades que tiene ese pueblo, las ideas de Dios que tiene ese pueblo, proceden de ese evento que los obligó a la migración. Entonces algunos dicen fue Dios, como el caso de Abraham, exactito. Es Dios, dice, la idea que él tenía es que Dios lo había llamado a esa tierra nueva. Y ese fundador de ese pueblo, el que emigró, es el líder de ese pueblo. En el caso de los aztecas, el dios era Huitzilopochtli y el líder fundador, Tlacaelel. El éxodo, la salida de Egipto de los hebreos, porque eran un pueblo que hablaba hebreo, solo eso tenían en común, y que estaban esclavizados en Egipto. Y así estuvieron durante 430 años. Allí se empezó a formar el pueblo, pero cuando emigró, cuando recorrió un camino que Dios le había dictado, y en ese recorrido se fueron organizando. ¿Recuerdan ustedes la visita de Jetro, el suegro de Moisés?
Y ahí iban teniendo altercados, pleitos con los pueblos para ir capacitándose ya para la guerra de conquista en Canaán. Y ahí, en ese recorrido de 40 años, casi en forma circular, el pueblo va haciendo pacto con Dios. Y en ese recorrido el pueblo tenía una utopía, un lugar de llegada, una idea firme que querían cumplir. Porque la gente casi siempre, yo quisiera que aquí en este país, dice alguien, en este país no hubiera pobres. Y le dice el otro que lo está oyendo, esa es una utopía, le dice. Y lo regaña, como diciendo, eso es una idea loca. Eso no tiene sustento en la razón. Pero en el griego, utopos, el lugar de llegada, el lugar para donde voy es este. Entonces el pueblo de Israel iba para Canaán y nosotros vamos para la vida eterna en el reino de Dios. Y tenemos toda una serie de situaciones en nuestro caminar, en nuestro peregrinaje, pero tenemos la mirada puesta en el lugar de llegada, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, olvidándome de todo lo que queda atrás, no recordándolo y agobiándome por ello, prosigo al blanco. Entonces, es un fenómeno que constituye pueblos, esa emigración de una o de más personas y fundan una ciudad nueva. Y el pueblo de Israel es exactamente así como estamos diciendo, y buscaba una vida mejor que la de la esclavitud que habían sufrido 430 años en Egipto. Así que la causa de la salida del pueblo de Israel fue la opresión de los egipcios, la explotación en grado extremo, dura, severa, en el trabajo que realizaban. Y eso produjo un descontento generalizado en el pueblo hebreo. Si nosotros sumamos, como está escrito en la Biblia, el número de personas que salieron de la esclavitud, si los niños, los varones hebreos se casaban a los 12 años, el número que se da si tuviera esposa y 2 hijos cada uno, eran un poquito más de 6 millones de personas. Como si todos los salvadoreños de este territorio decidiéramos irnos para Estados Unidos o para Francia o para Brasil. ¿Se imaginan ustedes 6 millones de personas caminando? Porque no fueron en barco ni en avión. ¿Qué problemas habrá tenido Moisés si eso era suficiente para que él quisiera desistir un sinnúmero de veces? Pero lo que los obligó fue la opresión. Y el pueblo se cansó del maltrato. Los capataces egipcios eran demasiado severos. Y las quejas de la gente, el clamor de la gente, llegó a los oídos de Dios. Y clarito lo dice el libro del Éxodo. He visto la aflicción de mi pueblo, he oído su clamor y he decidido liberarlos. Y lo hizo a través de la lucha que Moisés lideró. Por eso Moisés es el líder número 1 en el pueblo de Israel. Los primeros 15 capítulos del Éxodo narran esto. Y la trayectoria, el recorrido, el éxodo, la salida larga y peligrosa, lo narran en 3 capítulos, del 15 al 18, en 4 capítulos. Pero la historia sagrada no termina ahí, en la liberación de la esclavitud de Egipto y la conquista de la tierra prometida, la tierra mejor de la que fluía leche y miel, y las guerras y los pactos que hicieron con los pueblos nuevos ahí. No termina con el asentamiento, el establecimiento de los hebreos en Canaán, que ahora ya son el pueblo de Israel. Es una experiencia terrible de opresión, de liberación, de sufrimiento allá en el desierto todavía. Y la guerra de conquista todavía fue peor, si la gente cobarde no quería realizarla. Y por esta razón, los mayores de 20 años, miren bien hermanos, miren bien hermanas, por retrógrado, es decir, por creer que todo el pasado fue mejor. Aquí en El Salvador le dicen dinosaurio, porque dicen que los dinosaurios no evolucionaron, por eso se murieron, dicen. Entonces a una persona que no va con la dinámica nueva que tiene la historia humana, entonces le dicen retrógrado, le dicen dinosaurio, estancado en el ayer. Y allá mandó Dios de regreso a todo el pueblo, habiendo estado en la frontera de Canaán. A todos los mayores de 20 años se murieron en el desierto. Es decir, que yo me hubiera muerto 3 veces porque ya voy para los 60. Y los jovencitos de 20 años, excepto Josué y Caleb, sus líderes, son los que conquistaron la tierra prometida. Los demás se murieron en el desierto. Y allá llegaron a establecerse. Se llama inmigrante. El que emigró es el que salió, pero el que se quedó en el nuevo pueblo, la nueva tierra, el nuevo país, inmigrante que ahí trabajó, ahí se enamoró, ahí se casó y hoy ya no quiere regresar porque le gusta más allá. Yo tengo familiares que me dicen, dame este mismo trabajo, dame esta misma casa, dame este mismo salario,
dame este mismo carro y yo me regreso mañana a El Salvador. ¿Y de dónde le voy a dar la misma casa y el mismo carro y el mismo trabajo y el mismo sueldo si allá es otra cosa? Ya no se quieren regresar, solo los viejos, los viejitos, y aún esos con el cuento que se van a venir y no se vienen. Pero hay unos 2 que 3 que conozco yo en toda la historia. Y he estado de visita en casa donde la gente tiene la ropa en la valija porque ya están listos para salir al otro día. No la ponen en ropero, en la valija, ahí la planchan, la doblan y de ahí la sacan, la usan, la lavan. Siempre están soñando con volver. Eso es un castigo, hermanos, hermanas. Y por eso la gente quiere pupusa de loroco, de chicharrón, de frijoles. Tráeme pollo campero, es chapín el pollo campero, pero piensa que es salvadoreño. Yeah. Tráeme un pedazo de tacuacín, un pedazo de culebra, agua de coco, vacía el agua cristal y echa agua de coco. Y tráeme de los dulces de la niña, no sé quién que vive allá en San Vicente, que está en la subida, en la entrada ahí. No sé cómo se llama esa dulcería. ¿Cómo es? Argelia. Ah, pues ya ve, de allí pide la gente los dulces. Y es algo que lo una con el pueblo que lo vio nacer. Es decir, que uno está allá, pero es de aquí. Los hebreos eran un pueblo oprimido por los egipcios. No eran egipcios oprimidos por egipcios. Eran egipcios oprimiendo a los hebreos para que trabajaran en favor del imperio egipcio. Y después de 430 años, el pueblo hebreo siempre fue extranjero. Ahora, fíjense bien en esto, hermanos. Fíjense bien en esto, hermanas. Dios dicta leyes obligatorias en su cumplimiento. Nunca te olvidarás, jamás, en toda tu historia humana, que debes recordarte que vos fuiste extranjero. Por esta causa no vas a maltratar tú al extranjero, al inmigrante, porque tú también fuiste extranjero en Egipto. Libro del Éxodo, capítulo 22, versículo 20. Hay una orden directa, no es una sugerencia, es un imperativo, es una obligación que no se discute. No maltratarás al extranjero ni al inmigrante, porque tú también lo fuiste en Egipto. Es una marca, un tatuaje que vas a llevar en tu mente por el resto de la historia humana. Porque la gente que viene para florecer, para prosperar, buscando algo mejor, así como tú lo hiciste. Pero hay mucha gente que, ustedes han de conocer a alguien, habiendo sido él emigrante, o sus abuelos, o sus papás, que emigraron de otro país, fueron inmigrantes que se establecieron en el nuevo país, y habiendo prosperado y florecido, ahora no quiere que haya otros que hagan lo mismo que él hizo. Ve qué bonito. Dios le ha dictado al pueblo de Israel: no los vas a maltratar porque tú también fuiste como él. No lo vas a oprimir porque tú fuiste oprimido. Pero hay personas que, habiendo sufrido la opresión, ahora quieren oprimir a otro. Habiendo sido maltratados, no pueden superar eso, no entienden que la otra persona no es la que lo maltrató y con aquella desahogan el maltrato que tienen acumulado en su historia. Esa experiencia del pueblo de Israel en Egipto orientaba su vida con los extranjeros que evitaban, leyes que no debían menospreciarlos ni maltratarlos. El pueblo de Israel lo debe de recordar hasta que Cristo vuelva. Ese recuerdo limita el ejercicio del poder de la persona que, habiendo sido emigrante y después inmigrante, ahora quiere evitar que haya nuevos que inmigren, y hace leyes y hace otras cosas. No permite la relación igualitaria, yo soy superior a vos. Y bastantes salvadoreños me están contando de los sufrimientos que enfrentan en el aeropuerto cuando los oyen hablar español. O por el color de la piel o por el color de los ojos. En una fila de McDonald's han maltratado a personas latinas, y en el aeropuerto y en el trabajo
Hubo un abogado que hizo un escándalo en el aeropuerto con un latino, pero la gente no se deja. Nadie dice gloria a Dios. La gente no se deja y protesta. Por eso nos dicen protestantes a nosotros. No escuché ningún amén, ningún aleluya. Y fíjense que estas redes sociales las ocuparon porque alguien le grabó el video a este abogado maltratando, gritando, vociferando cosas porque los había oído hablar español. Y la gente, alguien lo conocía en esas redes sociales, identificaron su trabajo, su oficina, y le mandaron serenata con mariachis. Y le dijeron a toda la gente, no lo contraten como abogado, todos los latinos. Mire, le hicieron, no sé si el tipo se ha arrepentido. Y él no es de los Estados Unidos de Norteamérica. Los de Estados Unidos de Norteamérica son los cherokees, los piel roja, los apaches, los sioux. Esos son nativos de ahí. Todos los demás que no son de esas tribus, son inmigrantes. Emigraron de sus países, inmigraron, se establecieron, florecieron y prosperaron. Pero como no han leído Éxodo 22:20, maltratan ahora a los que quieren hacer lo mismo que ellos. Un poema en la portada de un disco de Alberto Cortés, ahí me perdonan ustedes porque no es Marco Witt ni es Que seas mi universo. ¿Cómo se llama ese que canta? Canción le dicen ahora, ya no le dicen himnos ni coritos, canción le dicen ahora. En una portada de ese disco de Alberto Cortés hay un poema que dice que los seres humanos que están ahogándose en el medio del mar ven una barquita a la que logran subir, pero habiéndose subido ellos, apuñalan y muerden los dedos de las manos que quieren agarrarse a la misma barquita. El pueblo de Israel no puede hacer eso nunca por mandato de Dios. Este problema de la migración, hermanos, hermanas, yo lo detesto por una razón. La familia se rompió. Se fue el papá y allá se buscó otra mujer y allá engendró otros hijos. La mamá se buscó otro marido y aquí concibió otros hijos. Los hijos se malcriaron porque la vida humana necesita del papá y de la mamá. No hay tiempo para desarrollar este punto. La vida humana tiene como una moneda dos caras, así les dije la vez pasada. Una cara es la mamá y otra es el papá. Niño y niña que no tuvo el papá ni la mamá está arruinadito por toda su historia, por toda su vida. Necesita de los dos. La mamá por allá y aquí el papá. O los dos papás se fueron y el niño con los abuelos. No es igual. No, ustedes argumenten todo lo que quieran, yo no tengo tiempo para contraargumentarles. No es igual el niño criado con el papá y la mamá, por más torpe que sea el papá y la mamá. Le enseñan cosas para la vida, aun cuando los papás no sepan leer ni escribir, pero lo educan para la vida de una forma que no lo puede educar el padrastro o el ausente papá o la mamá. Por eso yo me enojo contra este fenómeno de la migración de los salvadoreños, destruyendo las familias, y miren hoy lo que estamos cosechando. El texto bíblico nos ilumina el pensamiento y llegamos a estas conclusiones. Toda persona humana tiene derecho a emigrar, si es su derecho, pues sí. Y tiene derecho a inmigrar, a establecerse en otro país, si así lo quiere hacer, ya sea por mejorar las condiciones de vida, que yo tampoco estoy tan de acuerdo, porque con lo que estoy de acuerdo es que arreglemos este país. Pues si queremos las situaciones de allá, hagámoslas aquí, que nos cueste. Quizás nosotros no las veamos, pero los nietos, los bisnietos, los tataranietos, quizá dentro de 200 años, aquellos nuevos salvadoreños y salvadoreñas vivan en un ambiente como el que nosotros vimos en otro país que queríamos para El Salvador. Pero yo ya me voy para allá, yo vivo bien y ahí que me importan los otros 6 millones. Esa actitud no me gusta para nada a mí. O si la persona huye por situación que cree que su vida está en peligro. Segunda conclusión, ningún inmigrante debe ser maltratado.
discriminado, menospreciado ni rechazado. Al contrario, acógelo como huésped. Esto es importante en el pensamiento bíblico, tan importante que algunos sin saberlo hospedaron ángeles, tan importante que en Hechos 28 en la isla de Malta, aquellos naturales, los habitantes originales de la isla, tratan a reos peligrosos condenados a muerte como el apóstol Pablo y los tratan como si fueran los reyes del mundo. Los atienden de tal forma que incluso cuando vino otro barco, porque aquel se despedazó entre las piedras en aquella gran tormenta, los cargan con provisiones para 3 meses. Don Roger Velázquez Valle, predicando un sermón en este pasaje bíblico, dijo: cuánta lección para tanto fariseo disfrazado de cristiano. Todavía no oigo ningún amén. Lo malo es llegar a dominar otras tierras, otros países, discriminar a los nativos. Eso es malo. Los invasores, si hubieran leído este pasaje bíblico y hubieran escuchado este sermón, debían recordar que ellos son extranjeros. Esa tierra no les pertenece. Aquello los debe de cuidar como la niña de sus ojos. Son los habitantes originales, los que nacieron allí. En todos los países del mundo debería de haber, tercera conclusión, leyes que protejan a los inmigrantes. Es indispensable para el desarrollo de las relaciones humanas. A mí no me gusta que maltraten a los salvadoreños que van por México, a pie, por Guatemala, por el desierto de Arizona. Hoy no les están dando agua a los niños que hayan ahí, ni a las mujeres. Hay que aguanten hambre, que aguanten sed. Si nadie les dijo que vinieran, se vinieron por su gusto. Nosotros, ¿por qué los vamos a tratar bien? Ay, hermanos, día de ayer vienen con el Señor Jesús. El inmigrante tiene derecho a guardar su identidad, a nutrirse de las raíces que dejó allá, a que baile el torito pinto, las cortadoras, el barreño, cosa que ya hoy son los robotizados, va, en toda clausura. Ay, yo soy el enemigo público número 1. Y cuando le he dicho a alguien, mira, no tenés pena de bailar cumbia, si nosotros no somos colombianos, bailar carbonero. Yo no soy indio, pastor, ¿con quién me está tomando? Esto me ofende a mí. Sí, no, mire, lo que no, este pastor no, lo que quieren. Bye. Por eso es que aquella llave pide pollo campero. Qué rico el pollito. Aquí hay Kentucky, pero no me gusta, que campero. Y así le piden a uno unas cosas que tráeme no sé qué. ¿Y para qué querés? A vos tráeme frijoles. Frijoles. Y allá hay 25 variedades de frijoles. No me gusta ninguno de los 25. El que me gusta es el de allá. El indio, así como yo. Tráeme los frijoles y punto. Vaya, pues está bueno. Si me das la pantalla curva, 4K, entonces te llevo 20 libras de frijoles. Ay, hermanos, ay, hermanas. El Dios de la Biblia, explícitamente, se me terminó el tiempo, es un Dios que defiende al forastero, al inmigrante, al extranjero. La palabra traducida mejor sería el refugiado, el que vino a buscar refugio huyendo de una situación que no tiene quien le defienda. Éxodo 22 del 21 al 24. Aquí termino. Y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá, y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas, y huérfanos vuestros hijos. Que Dios mismo nos ayude, hermanos, a cumplir con su palabra, y que ayude a todas las naciones a hacer lo mismo. Y ahora te suplicamos, Señor, que desaparezcan las causas que obligan a la migración, al movimiento de personas, familias que se rompen por la salida de uno de sus integrantes. Que no haya emigración, que aquí trabajemos siendo sal de la tierra y luz del mundo, porque haya condiciones de vida que sean buenas
provechosas para los seres humanos. Hay tanta causa aquí que obliga a la emigración, que es una tarea de titanes hacerlas desaparecer, pero todo final grandioso tiene un ejemplo pequeñito, como la semillita de mostaza que se convierte en un árbol frondoso, pero que empezó con aquella semillita. Un esfuerzo nuestro por mejorar las condiciones de vida en este país contará con tu bendición. Desarróllanos la creatividad, desarróllanos el amor para que cada uno de nosotros lo haga así. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.